Las cartas de Moreno están publicadas en el libro que su hijo publica, Eduardo Moreno, Reminiscencias. Su hijo publica un cúmulo de cartas donde realmente las cosas que plantea Moreno son muy duras. Por ejemplo, en el caso de los catrileros, él habla, le manda una carta al padre y le dice: aquí te mando 17 cráneos, ojo que, no me acuerdo textual, ¿no? En este momento, pero le dice algo así como: ojo que los de la diligencia no saben qué clase de mercancía llevan en este cajón. Llevo aquí conmigo la cabeza de Cipriano, preciada joya, envidiada por muchos, por eso la llevo aquí conmigo, y pronto tendré, dicen en otras cartas, ya la familia completa de los catrileros, porque Juan Catril ha caído prisionero. O sea que, y un montón, infinidad de cartas que Moreno publica, que uno va contrastando la realidad con lo que le dice. El 80% de lo que publica Moreno lo publica en los diarios. Moreno no es un científico, es un coleccionista de restos humanos y después también de objetos arqueológicos. Nunca estudió, tampoco se había recibido de perito. El Ceballos, que era amigo de la familia, lo doctora por decreto. O sea, Moreno es un político, es un coleccionista que tiene un accionar político, es fundador de los Boy Scouts, de la Liga Patriótica, termina siendo diputado. Entonces, no es, la fundación del museo es un hecho más dentro de una vida de un político que, bueno, su trabajo más reconocido fue el de perito con los límites con Chile, y el Museo de la Plata fue donde ha quedado su memoria resguardada, igual que el Museo de Bariloche, pero él abandona el Museo de la Plata cuando el museo pasa a ser dependencia de la Universidad de La Plata y continúa una carrera política fructífera, ¿no?, para él, como diputado, y etcétera. Usted nombra también un caso que por lo menos a mí me llamó la atención, de un indio araucano, Michel, que fue... Bueno, el caso de Michel también es un caso paradigmático. Cada uno de estos casos es un caso paradigmático en sí mismo, pero el de Michel es un picunche, no, es una denominación que se le daba en esa época a algunas parcialidades de Huelche, que una expedición del museo dirigida por Pozzi, un explorador reconocido dentro del museo, contratado por Moreno, que hace distintas expediciones recolectando restos humanos y arqueológicos en el territorio argentino. Tiene un encontronazo, no sé cómo llamarlo, y asesinan a Michel cerca ahí en Santa Cruz, no me acuerdo ahora, en Corpenaiken, en la localidad de Corpenaiken, cerca de Río Chico. Es asesinado por uno de los miembros de la expedición. La comunidad reclama a la expedición el resto de Michel, como muchos de estos nombres se los ponen los mismos expedicionarios, ¿no? Por ahí este muchacho tenía otro nombre, Picunche, y bueno, una vez que fue asesinado se le ha puesto ese nombre. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de la chiquita paraguaya que se llama Damiana, conocida como Damiana, se le pone ese nombre porque era San Damián en el momento de la matanza, era el día, el San Damián era el día de la matanza, entonces quedó en la historia como Damiana. El nombre originario no lo sabremos nunca porque su madre y su padre son asesinados en el momento de la expropiación. Lo mismo pasa en muchos casos, que el nombre se lo da el blanco y muchas veces el matador mismo, pero este muchacho Michel, su comunidad lo reclama y lo entierra con rituales acorde a las creencias religiosas de la comunidad. Varios años después, Pozzi, creo que 10 años después, Pozzi, esto fue en el 88, entonces en el 98 Pozzi, en otra expedición, pasa por la localidad expresamente a saquear esa tumba y se lo trae al Museo de la Plata. Entonces nosotros ahí vemos que no hay una justificación a estos hechos, porque puede ser que de cientos de expediciones del museo haya un accidente en una y asesinen a un miembro de los pueblos originarios. Pero si vos 10 años después vas y lo recogés, y lo mismo le pasa a San Slip, que era el guía de Moreno, es asesinado y Moreno se trae sus restos, y Moreno ya le había avisado que quería su cráneo, y lo mismo le pasa a Damiana, que una expedición del museo es la que participa de ese asesinato y se traen a la chiquita. O sea, cuando vemos que se repiten las historias en distintos lugares del país, en distintos momentos,
siempre dentro de ese momento fundacional del museo, uno empieza a desconfiar y finalmente termina llegando a conclusiones obvias. Es que había una intencionalidad manifiesta, bueno, de apropiarse no solo de los restos, sino también de participar como policía o como la post-campaña de desierto en el exterminio de las comunidades. Moreno es una avanzada de la campaña de desierto y sus expediciones del Museo de la Plata son después lo que culminan. No es que sea oficialmente así, pero Moreno avanza previo a Roca y va pasando los partes al ejército argentino. Él usa chaleco militar, usa una casaca de sargento, tiene soldados a su mando, Moreno mismo, ¿no? Cuando después aparece Roca y hace todo ese gran genocidio, las expediciones del museo empiezan a trabajar y siguen, yo creo esta pequeña casa de brujas, porque terminan asesinando a muchos miembros de los pueblos originarios así paradigmáticos, por ejemplo que son una araucana africana, arauca africana, bastante extraño para la época y para la etnografía, dice asesinada y traída al Museo María, por un comisario, por un soldado en Chaco, por una expedición en Paraguay, por Michel en Patagonia, en Tierra del Fuego es terrible lo que se hace, también por exploradores que son o desde el Museo de la Plata o donadores al Museo de la Plata como Ramón Lista, que es gobernador de Santa Cruz, pero en sus expediciones previas va asesinando, o coroneles que van asesinando y van mandando al museo a los caciques, tanto del sur como de la campaña del Chaco. Los grandes caciques terminan en el Museo de la Plata. No era casualidad, era una campaña abiertamente y explícita, que los cráneos de los caciques que se oponen a la República terminan en el Museo de la Plata. Digamos, el Museo de Ciencias Naturales como institución, era funcional lo que era la campaña del desierto, tenía alguna función en esta conquista o en este... Bueno, nosotros lo que sostenemos que la fundación del museo es una fundación geopolítica, la importancia que tiene. No te olvides que se estaban conformando los territorios de lo que es la República Argentina. Moreno es conocido en la historia como el perito, o sea que es el perito que delimita los límites de Argentina-Chile. Y ese es su trabajo más importante en la historia, ¿no? El museo es algo donde queda resguardada esa historia, pero si él delimita los límites con Chile, como su trabajo más importante, previo a eso hay una avanzada militar que él participa como, yo te decía, como una avanzada primaria. Él entra a las comunidades, llega y les pasa las partes, y se disputa el territorio argentino con los mapuches tehuelche, con los chilenos. Después está la campaña del Chaco, se está disputando con todo lo que es el Chaco. Entonces, el museo netamente es una institución fundada para afirmar que la Patagonia es Argentina. Las primeras colecciones fundadoras son de la Patagonia, tanto geológicas, botánicas, como de restos humanos. Y terminan los caciques vivos, los últimos caciques vivos con mando de la Patagonia dentro del Museo de la Plata, esperando su fin. O sea que era una disputa por territorio, son 40 millones las hectáreas que se disputan en la Patagonia, de las cuales 4 después Moreno dona para hacer el parque Nahuel Huapi, donde hoy descansa su resto. O sea que 40 millones de hectáreas es bastante como para decir, bueno, fundamos una institución que sea el emblema de nuestro territorio, ¿no? Decimos, acá, Argentina, este es el confín. Y acá tenemos la prueba, tenemos los caciques, tenemos los restos humanos de hace miles de años, las rocas, las plantas. Era un fin geopolítico la fundación del Museo de la Plata, por supuesto. No era un científico, era un político, Moreno. Si yo te pregunto, ¿qué significa Inacayal hoy para el Museo de la Plata y para la Patagonia? Mira, para la Patagonia, yo creo que más allá de que es lo simbólico de la restitución del cacique Inacayal, la importancia que tiene
para nosotros y para las comunidades, la restitución de Inacayal es que si Inacayal vuelve a Teca, donde hoy está su mausoleo, esto significa que Teca es de Inacayal, o sea, ese territorio pertenece a la comunidad mapuche tehuelche. Entonces, eso es lo importante en nuestra lucha. Estamos luchando desde lo simbólico, en la restitución de los restos humanos. Bueno, son materiales, ¿no? Hay que devolverlo, pero lo importante de la lucha es que si vuelven a un territorio, quiere decir que ese es su territorio. Entonces, esa es la verdadera lucha que hoy se están encarando los pueblos originarios, hacia donde tenemos que ir todos como eje primordial. Esto ayudaría desde lo simbólico esta restitución. Y para el Museo de la Plata es contradictorio, hay mucha gente que todavía no perdona. Bueno, el Museo de la Plata no lo tuvo que entregar por ley nacional, el Consejo Académico se negó a restituirlo la primera vez, se negó el Consejo Superior de la Universidad de La Plata, Hipólito Solari Irigoyen hizo una ley particular para que se restituya los restos de Inacayal y fueron restituidos de manera incompleta por integrantes del Museo de la Plata. O sea que Inacayal significa para el Museo de la Plata una lucha perdida. Hoy no, hoy el Consejo Académico actual y el anterior, pero muchos de sus representantes que continúan, están comprometidos con esta restitución complementaria y bueno, la decana de la facultad, Evelio Llanar, se ha comprometido con la comunidad H a restituir a Damiana. Pero históricamente Inacayal significa para el Museo de la Plata una historia negra por su muerte dentro del museo, una historia de una derrota finalmente para el museo, porque el objetivo de Moreno, que fue mantenerlo cautivo y que sus restos terminen ahí, no se pudo cumplir. Muchos de los que se sienten custodios de Moreno han sido los que se opusieron a que se retire ahora y los que se están oponiendo a que se lleven a cabo estas restituciones. Digamos, es una lucha perdida, una lucha digamos, dentro de lo que es la misma comunidad científica del museo, por estas dos corrientes por ahí que hay dentro de lo que es, digamos, aquella vieja guardia, digamos, del oficialismo. Sí, no hay, acá son una minoría estos personajes que tienen esa ideología así fascista a favor de la dictadura genocida. Esos existen, están dentro del museo y son los que también se sienten como derrotados por esta restitución y por esta ahora no exhibición y todo lo que significa los pueblos originarios, ¿no? Porque no son solamente reaccionarios contra el pueblo argentino actual, sino son reaccionarios cuando analizan la historia. Alguien que estuvo a favor de Videla, que asesinó a 30.000 compañeros, tranquilamente puede estar a favor de Roca, que mató también 20.000 compañeros, podemos decirlo, o miembros de la comunidad de los pueblos originarios, pero eran argentinos. Entonces ellos eran parte de la Argentina, eran algunos nombrados gobernadores de la Argentina, tenían cargos militares dentro del ejército argentino, muchos de estos miembros de los pueblos originarios no eran extranjeros, ni incivilizados, ni salvajes, sino que habían participado, habían sido reconocidos en 1810 por la Constitución, en 1810 por la Revolución, después en la Constitución, habían jurado la Constitución, los hijos de Calfulculá y un montón de caciques de las comunidades, cuando la provincia de Buenos Aires no la juró en San Nicolás, con Urquiza, o sea, era más progresista y era más democrático los miembros de la comunidad que juran la Constitución en San Nicolás con todas las provincias de Argentina, cuando Buenos Aires unitaria no la firma. Entonces, eran hermanos de nuestro pueblo, asesinados en 1880 y pico, como son asesinados en 1970 y pico estos otros hermanos también, muchos descendientes de los pueblos originarios. Entonces, esa continuidad histórica ideológica, podemos decir en algunos personajes hoy, son los que se sienten que han sido, piensan ellos, momentáneamente derrotados. A mí me lo han dicho, la tortilla se va a dar vuelta y van a ser ustedes los próximos desaparecidos. Van a ser ustedes los próximos restos que estén en esta bolsa acá que ustedes están sacando. Eso es lo que piensan ellos. Nosotros creemos que hay un auge de masa, por lo menos para los pueblos originarios, se está viendo en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Argentina hay un rebote también dentro de las comunidades del norte y del sur, que eso es lo que va a dirigir la historia. Para ese lado va hoy caminando para la acción de los pueblos. Posiblemente como
estudiosos que somos de la historia argentina, sabemos que tuvimos un montón de golpes militares y casi todos los presidentes democráticos fueron derrocados, menos en el último periodo del 83 en adelante. En la isla Martínez García, donde estuvo Inacayá el prisionero, estuvo Frondizi, Perón, Irigoyen, o sea que tranquilamente podría, lo que hemos visto en los últimos tiempos, de esta oligarquía campesina, porteña, que ha tratado de voltear un gobierno democrático, estemos o no de acuerdo, pero es democrático, fue elegido democráticamente, siempre están las posibilidades. Espero que no y que tenga fuerza hoy esta política de acción de las comunidades para que esto que pasó en el museo no se revierta. Siempre puede suceder en algún momento histórico que se vuelvan a exhibir, ¿no es cierto? Eso está más allá de nosotros. No creo que suceda en particular en estos momentos históricos que estamos viviendo. Espero y lucharemos para que no suceda. No sé si te contesta tu pregunta. Sí, sí. Bueno, ¿qué significa Moreno hoy para la Patagonia